como nos encanta la participación de mujeres y además mujeres poderosas en esta cuestión de la tecnología, tenemos a una de las más influyentes sin duda. Ella es Adriana Torres, y ella nos va a platicar acerca de quiénes están invitados. Por favor, Adriana, CEO de Educartec, bienvenida. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Arlene, y muchas gracias, Mundo Ejecutivo, por preparar este super evento y por darnos la oportunidad de poder compartir con la audiencia el tema de transformación digital, que es uno de mis favoritos, porque para mí transformación digital no es solamente un tema de herramientas tecnológicas, sino es un tema de cultura. Las personas estamos ahí y de verdad que si las personas adoptamos este concepto de transformación en cualquier aspecto de nuestras vidas, estaremos haciendo un cambio positivo para facilitar nuestra vida, mejorar las ventas, mejorar las utilidades y también desarrollar los talentos que necesitamos tanto para esta transformación. En este panel nos acompañan 3 expertos que tienen muchísima experiencia y que nos van a compartir mucha de esta sabiduría. Joaquín Saldaña, Director General de Estrategia y Marketing en LATAM, en Huawei. ¿Qué tal? Muchas gracias. Tenemos a Laureano Leiva, Director General de TIPCO, Latinoamérica. ¿Qué tal? Muchas gracias. Y tenemos a José Luis Varela, que es Vicepresidente de Ingeniería de Soluciones para Salesforce de Latinoamérica. Buenas tardes. Pues muchas gracias, tenemos a Latinoamérica representado y lo que yo les quiero compartir es que esta transformación digital, además de que es un tema cultural, implica el adoptar nuevos hábitos en las personas, nuevos hábitos en los hogares, en las instituciones públicas y en las empresas. Estos nuevos hábitos generan un nuevo ADN de las empresas y ese ADN debe estar desde la persona que hace la limpieza, o más bien desde el director general, los socios, hasta la persona que hace la limpieza. Es imposible hacer una transformación digital si no tenemos una disposición cultural a adoptar nuevas formas de trabajar. Entonces no se trata solamente de estrategias, también son procesos, son personas y herramientas que son las que utilizaremos para que estos procesos y estas personas puedan hacer mucho más fácil su vida. Entonces, empezamos este panel con algunas preguntas que yo preparé para ustedes y que me parece que son de interés de todas las personas que nos están escuchando. La primera, para Joaquín, es: si tú consideras en la experiencia que tiene Huawei en México, si estamos en el mismo nivel de madurez las personas que operamos la tecnología contra el desarrollo tecnológico que ya tenemos hoy día. Hola, bueno, primero buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Yo creo que México tiene muchas disparidades y muchas ventajas y desventajas, y sí hay un México muy adelantado que está tomando todas las ventajas y todo lo que le da la nueva tecnología que está al alcance de todos. Hay un México que está adoptando esta tecnología y se está desarrollando, y hay un México que también está rezagado porque ni siquiera tiene acceso a todas las tecnologías. Entonces creo que hay que ver toda esa disparidad y centrarnos en las ventajas que está brindando esta tecnología para quienes los están adoptando. Y ahí es donde vamos a generar un círculo virtuoso cada vez más grande de adopción de la tecnología. Desde el punto de vista de Huawei, y seguramente muchos nos catalogarán como infraestructura de telecomunicaciones, redes, el proveedor que está atrás de las redes de comunicaciones. Somos más que eso, y somos más que eso porque creemos en todas las tecnologías que van asociadas con una transformación digital. Y yo creo que es importante tenerlo en mente de qué es lo que significa desde el punto de vista tecnológico. Uno es acceso a banda ancha. Por supuesto, necesitamos tener acceso a Internet en la forma de fibra óptica o en la forma de dispositivos celulares. Eso es importante. Pero también tenemos que adelantar nuestro uso y explotación de servicios en la nube, servicios de data centers en general en el país, y dentro de esta plataforma de nube empezar a desarrollar procesos de Big Data, incorporar IoT e inteligencia artificial. Entonces, cuando hablamos de transformación digital es cómo conjuntamos todas estas tecnologías para hacer una transformación de los negocios.
No se trata de digitalizar, creo que ese periodo de digitalización ya lo vivimos, hemos avanzado en él, pero ahorita es cuestión de transformar el negocio. Entonces, como dijiste, necesitamos una visión desde las cabezas de las empresas, de entender qué es lo que se puede hacer, cómo usar la tecnología para transformar el negocio, hacer lo que tradicionalmente se hace, pero ahora explotando la tecnología. Y regresando a tu pregunta original, ¿cómo vamos en México? Creo que vamos en un buen camino que este año, con todo lo difícil que fue, si le queremos encontrar una parte positiva, yo diría la transformación digital en muchos niveles de las cadenas productivas se aceleró y vamos por buen camino. Excelente. Entonces, con toda esta explicación, estamos resumiendo que las empresas necesitan planear de manera estratégica todo este proceso de transformación y la inversión en estas tecnologías, ¿no? Que puede ser inteligencia artificial, la nube, etcétera, que normalmente van combinadas. ¿Qué tanto estos empresarios necesitan reservar de su presupuesto desde tu experiencia? Yo creo que una gran ventaja que tenemos ahorita, y por eso hice énfasis en servicios de nube, es que las inversiones ya no son como en el IT de los 90s o los 80s, de vamos a hacer grandes inversiones en equipo, en data centers, para poder tener una infraestructura propia. Ahorita estamos en la época en que podemos acceder a tecnología de punta en un esquema bajo demanda. Entonces, las inversiones, el CAPEX es mucho más reducido, de manera que podamos empezar, y tampoco se requiere empezar con los grandes proyectos de transformación que vayan de la A a la Z de la empresa, porque eso a todo el mundo le va a dar miedo. O sea, no se trata de voltear de cabeza una organización, es ir tomando los pequeños cambios o grandes cambios que nos vayan llevando a la ruta de esa transformación con pequeños sprints o pequeños proyectos, y esos proyectos los vamos a poder ejecutar en un modelo bajo demanda de un cloud público como podría ser el de Huawei Cloud. Muchas gracias. José Luis, hablando de estos temas de estrategia, inversión, pensando en transformación digital, normalmente consideramos que el centro de todas nuestras decisiones son los clientes. Desde ese punto de vista, ¿qué tan importante es incluir a las áreas de marketing, de atención al cliente a nuestra estrategia? ¿Y qué conceptos deberíamos incluir en esa estrategia para poder realmente llegar a estos clientes y darles un servicio excelente? Sí, bien lo dices. Creo que el pensar una transformación digital sin poner al cliente en el centro va a representar muchos retos adicionales. La mayoría de nuestros clientes, si hablamos de cualquiera de las empresas del sector real, esperan que los servicios que se reciben, que la personalización de una venta exista en cada experiencia que tienen. Y ese diseño no es porque solamente la empresa lo puede ofrecer, sino la capacidad que tiene de escuchar al cliente, de escuchar audiencias, de armar segmentos, de habilitar nuevos canales, etcétera. Entonces es imposible pensar, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de la transformación digital, el que no ubiques cuál es tu habilitador más importante de negocio, que es el cliente. ¿Y cómo podemos acercarnos a este cliente de manera simple? Porque de pronto pensamos que hacer marketing es llegar al cliente y es mucho más profundo que eso. Y también se habla de que una mala experiencia con un cliente, si no la resolvemos adecuadamente, nos va a causar un efecto exponencial de negatividad en otros clientes. Es decir, eso nos mata posibles ventas futuras. ¿Qué podemos hacer para escuchar a este cliente y tenerlo bien atendido? Sí, y creo que lo más importante de escuchar al cliente y tenerlo bien atendido va pegado, como bien lo decías, a un cambio cultural de la empresa, primero. La empresa tiene que ser consciente que lo que ofrece a través de canales y servicios, el cliente tiene que sentirlo como que por detrás la complejidad que tienen mis procesos no se los traslado a él. El hacer que la tecnología permita simplificar procesos, momentos de compra, momentos de una queja, anticiparme y personalizar la experiencia del cliente es lo que permite de alguna forma que esto suceda. Si nosotros pudiéramos poner 3 puntos que hacen esa diferencia es, 1,
El marketing tradicional necesita repensarse. Tiene que ser mucho más hábil en escuchar lo que los clientes a través de diferentes canales están diciendo. Tiene que utilizar muchísimo más la capacidad de análisis de data. Bien lo decías, si no tenemos la capacidad de integrar inteligencia artificial, de estar escuchando diferentes mecanismos de información que al final nos arman una data no estructurada en un big data, etcétera, y la convertimos en una experiencia, tenemos un gran reto. El marketing tiene que repensarse. Lo segundo es cómo facilitamos la personalización y anticipar. Hoy tenemos una experiencia, y creo que todos, y hablándolo un poco más coloquial, en la experiencia propia que tenemos nosotros, es cuando interactuamos con un bot, con los famosos bots de servicio, y tenemos una queja y estamos pasando un mal momento, y el bot contesta lo mismo todo el tiempo, y la personalización de mi experiencia con esa empresa es hasta que llego a un agente que antes me atendía por teléfono, pero ahora tiene un chat. Las empresas tienen que estar en capacidad de optimizar sus procesos de conocimiento del cliente, sin duda. Y por último, lo que agregaría es que hay sí formas de influenciar la cultura a través del conocimiento y métricas. Si las empresas desde su corazón no creen que hay que reeducar a las personas, reeducar a los vendedores, reeducar a las personas de servicio, hacerlos sentir que la experiencia que sus clientes van a tener con información nueva, con posibles oportunidades de anticipar comportamientos, es una oportunidad para hacer un mejor negocio, va a ser muy difícil que eso se transmita al cliente. Entonces, en conclusión, toda la organización debe estar preparada para dar un mejor servicio al cliente. Y eso implica tener, como decíamos al inicio, una cultura de transformación digital que está orientada a resolver lo que el cliente necesite. Sin duda. Ahora, hablando de datos, de inteligencia artificial, ¿qué tanto, Laureano, nos ayudan estos datos y esta inteligencia artificial a realmente tomar decisiones estratégicas para el negocio? Definitivamente nos ayuda y es un punto muy importante. Nosotros, primero quiero comentar, el proceso de transformación digital lo basamos en 3 pilares que tienen que ver con lo que ya hemos conversado. Primero es poder interconectar dispositivos, personas, procesos, como tú lo decías, fuentes de datos. Después, unificar esa data de forma tal que pueda estar disponible para cualquier plataforma de analítica. Y ahí es donde viene justamente la importancia de tener una plataforma analítica robusta que le permita a nuestros clientes, a las empresas, decimos hacer analítica sustentable, poder seguir aprendiendo, reinventándose en los negocios, porque si antes la transformación digital era un concepto que se iba a ir adoptando de manera gradual, hoy es algo que debemos estar teniendo en la cabeza todos los días. Esto que hemos pasado este año nos ha enseñado a ver a nuestros clientes, a ver el negocio de forma diferente. Entonces, definitivamente la inteligencia artificial, el machine learning, todos estos conceptos que tienen que ver con analítica incluso hiperconvergente, nos van a permitir tomar la mejor decisión en el momento correcto, en el lugar indicado, de forma tal que permita también a los clientes de nuestros clientes ver hoy las industrias de una forma distinta, que puedan tener disponibles herramientas, que puedan tener disponible información, que les permita también a ellos operar. Sí es cierto que algunas industrias han seguido activas durante estos últimos meses, algunas otras han tenido que reinventarse, han tenido que ver de manera diferente y la importancia del suministro, que es la data, toma una relevancia mayor actualmente. Sí, en mi experiencia personal, las personas de ciertos niveles en las organizaciones de pronto confunden el tener información histórica, con lo cual tengo mis estados financieros, el reporte de ventas, el reporte de las quejas, el reporte de la asistencia, ¿no? Y de pronto decimos, bueno, esto de machine learning, inteligencia artificial, ¿qué significa para los empresarios? ¿Qué les podemos decir en palabras simples de por qué aprovechar estas herramientas? Y estas herramientas que pensamos que están fuera de nuestro alcance porque hace unos años eran súper costosas, ¿qué tan flexibles y adaptables son hoy día los negocios? ¿Qué tan alcanzables? Bueno, aquí tenemos que hablar de cuatro momentos cuando hablamos de analítica. Como bien decías, información histórica, que es, nosotros llamamos Visual Analytics, que es simplemente ver qué sucedió en el pasado, pero eso nos lleva a ver Real Time Analytics,
qué está sucediendo en este momento y después combinarlo con lo que ha sucedido en el pasado, nos permite llegar a un tercer momento, un tercer nivel, que es Predictive Analytics. Saber qué va a suceder basado en lo que en este momento está sucediendo y estamos aprendiendo a través de estas plataformas que tú comentabas, qué sucedió, evidentemente para aprender de los errores del pasado y por supuesto de los aciertos y ser más eficientes, y eso nos lleva a un quinto nivel que es Prescriptive Analytics. Poder definir cómo mover variables de negocio de forma tal que nos permitan llegar a los objetivos que hemos planteado. Entonces, definitivamente es algo que es adaptable, es información que todas las empresas tienen. Tienen información histórica, saben lo que está sucediendo o deberíamos poder habilitarlos para saber qué está sucediendo en este momento y con ello poder hacer predicciones o prescripciones. Sí, dicho de otra manera, podemos simular lo que va a suceder en el futuro con estas herramientas en línea. No necesitamos ni supercomputadoras complicadas, ni programaciones complicadas, ni mucho tiempo, ¿no? De manera express podemos decirle a los empresarios qué pasa si muevo estas variables. Sí, definitivo. Además de que todas estas soluciones que TIBCO ofrece están habilitadas, por supuesto, para la nube, están habilitadas para trabajar de forma local, están habilitadas para trabajar bajo demanda y con modelos ya de inteligencia artificial prediseñados y disponibles para todas las industrias. Muy bien, muchas gracias. Joaquín, entonces, con todo esto que hemos platicado de poner al centro al cliente, de utilizar los datos para aprovecharlos para tomar decisiones, ¿cuáles son esos hábitos que los empresarios necesitamos empezar a implementar para realmente aprovechar la tecnología en este proceso de transformación? Yo creo que algo importante es empezar a ver de manera diferente el negocio que estén haciendo. Creo que los ejemplos que hay en el mundo de grandes éxitos de transformación digital han sido modelos hasta cierto punto disruptivos respecto de cómo se hacía tradicionalmente ese negocio. SAS, por ejemplo, es un ejemplo clarísimo que decía, ¿cómo se atiende al cliente? Bueno, pues ahora compra una licencia y en la nube tú vas a tener todo el rastro de tu cliente. Antes eso era complicado, eran unas implementaciones enormes de un sistema de CRM. Cuando vemos ahora todas las fintechs lo que están haciendo es cambiar la forma tradicional de la banca, apoyados por tecnología, pero cambiaron radicalmente el proceso de negocio de la banca. Y nos podemos ir a los Ubers y a los Airbnbs que están más trillados, pero también están haciendo de una manera diferente un negocio tradicional. Creo que para cualquier empresa eso es lo más doloroso y lo más complicado. ¿Por qué? Porque el señor vende cacahuates de cierta manera y así ha hecho toda su vida y seguramente su fortuna. Ahora hay que decirle con una maquinita que te va a ayudar, cambia la forma de vender cacahuates. Esto da miedo a cualquiera, a cualquiera de nosotros nos dicen ya, fíjate que como te ganas la vida ya no es así, ahora vamos a hacerlo diferente. Entonces, tampoco se va a tratar de cambiar radicalmente, hay que empezar a entender qué procesos podemos hacer más eficientes dentro de una cadena completa de valor. Ese análisis de las cadenas de valor de las diferentes industrias son las que se tienen que ir eficientando. Vamos a tener que ir cambiando eslabón por eslabón, no vas a llegar a cambiar una cadena entera. Ahí es donde está, desde mi punto de vista, el principal reto de los negocios, ¿no? Porque esta transformación no la van a hacer los ingenieros, y yo soy ingeniero. No se trata de hacerlo por digitalizar o por incorporar tecnología. Se trata de realmente incorporar la tecnología a los procesos de negocio existentes y que vamos a ir mejorando. Entonces, ese pequeño cambio de chip yo creo que es algo muy importante. Y ha habido muchos que lo han tenido que hacer porque no quedó de otra, ¿no? Desde la tiendita que dice, señor, mándeme por WhatsApp su pedido y yo se lo llevo a su casa. Eso es un proceso de transformación digital, de estar en contacto con tu cliente. Que si puede escalar o no puede escalar, eso es otra historia, ¿no? O sea, no, pero es lo que hizo un tendero a su nivel.
y le llevo la fruta a su casa con un mensaje de WhatsApp y quedó. Y habrá cadenas muy grandes que mejoraron sus páginas de internet y tienen su servicio de entrega y de acuerdo al nivel cada uno ha ido evolucionando. Pero si le damos doble clic a cómo ha sido la transformación en toda la cadena de valor, pues toda la cadena ha tenido que sufrir esos cambios y han ido cambiando sus procesos poco a poco. Entonces, creo que es la identificación desde el punto de vista negocio de cuáles son los procesos que sí van a tener un impacto en mi cliente final, que sí van a tener un impacto en la satisfacción del cliente, que sí van a tener un impacto económico, si no, pues ¿para qué estamos en esos negocios? Y cuáles son aquellos que sí están utilizando todas estas herramientas. Ya no es un problema tecnológico, eso es lo bonito de esto. Insisto en que podemos acceder a un cloud y en ese cloud vamos a poder comprar un software que me haga inteligencia artificial o tengo una plataforma de ingesta de datos para Big Data, no tengo que hacer grandes inversiones y proyectos relativamente sencillos los puedo hacer con bibliotecas de algoritmos existentes. No es el tráete al gran científico de datos y que se pase 6 meses elucubrando, no, podemos ir avanzando. Eso es una gran ventaja, pero hay que sumarlo al proceso de negocio. Ahí creo que está la principal parte para las empresas, pero también un poco para los usuarios finales. Y usuarios finales, personas y empresas, me encanta el anuncio de un banco que dice, pues si sabes mandar un teléfono ya eres digital, sí, ahora entra al banco digitalmente, ¿no? Creo que hay mucho de cultura al usuario y aquí entra un tema que quiero sacar que es la seguridad y lo consciente que tiene que ser cada uno de los usuarios de la seguridad en toda la cadena. No podemos decir el carrier o el operador es el responsable de la seguridad o el software es el responsable de seguridad. Todos tienen una parte en esa cadena de valor y así se tiene que ver. Entonces creo que son las dos partes que debemos de tener en cuenta. Digamos que cambiaron en general los hábitos de consumo. Para los empresarios, la forma en la que tienen que encarar los nuevos retos es rápida, ¿no? Y estamos ahorita en el proceso de, tenemos una estructura tradicional, procesos lineales en forma de tren y necesitamos movernos hacia un mundo mucho más ágil. Y ahorita lo que hemos visto es que esas empresas que respondieron de manera ágil, que hicieron el ajuste a su sitio web, que hicieron más flexible la manera de comprar, son las que han estado creciendo en esta pandemia. Y por otro lado, tenemos el tema de seguridad, donde empieza con las personas, ¿no? ¿Qué datos voy a compartir? ¿A quién se los voy a compartir? Y eso tiene que ver con una nueva cultura y con una nueva forma de operar, ¿no? Entonces, con todo esto, José Luis, desde el punto de vista de estos nuevos hábitos de consumo, ¿qué tan importante y qué tan fácil es que las empresas adopten estas nuevas metodologías ágiles? Porque no es que de un día para otro ya nos transformamos de un método tradicional a ágil, ¿no? Que los proyectos antes se hacían en años y ahorita se tienen que hacer en semanas. ¿Cuál es tu experiencia y qué le recomiendas a estos empresarios para poder hacer esta transición más suave? Sí, yo creo que hay muchos mitos alrededor de las metodologías ágiles. Es similar al concepto genérico de transformación digital o cuando hablamos de enriquecimiento de datos. Suena todo bastante sofisticado y realmente tiene una aplicabilidad en el día a día de las empresas y en el día a día de nosotros como clientes o como diseñadores, inclusive en muchos casos de procesos digitales, que es mayor. Y yo creo que de la misma línea de pensamiento, la gimnasia que tiene que tener el empresario alrededor de metodologías ágiles, transformación digital, etcétera, es darse la oportunidad de equivocarse. Tiene que correr riesgos que hoy en día son riesgos mucho más medibles, que son más controlados, que son más gestionables, que los que seguramente se hacían con inversiones gigantescas hace mucho tiempo.
Hoy en día el empresario tiene que darse la oportunidad de probar, ver si funciona y seguir adelante. Y si no funciona, reinventarse y darle a su equipo la posibilidad de hacer lo mismo. No solamente se cambia una metodología o no solamente se cambia un proceso, se cambia la forma en la que colaboramos como ejecutivos, como colaboradores o inclusive como personas que entregan parte de esa cultura. Entonces, el empresario y el empresario tradicional tiene que darse la oportunidad de ser un líder digital. Nosotros tenemos un concepto que se llama Trailblazer en Salesforce, que representa un poco esa cultura de involucrarse directamente y ser embajador digital como empresario. La gimnasia no es solamente cuando yo digo, bueno, he decidido salir a correr y me pongo los tenis y lo hago un día y vuelvo dentro de 3 meses a correr y ya lo hice. En este caso tienes que hacerlo todos los días. Transformación digital no es algo que sucede hoy sí, mañana no. Es algo que tiene que ocurrir todo el tiempo. En el cambio de hábito del empresario tiene que constantemente estarse retando. Y hay algo por detrás que es fundamental, y es que el empresario, al ser un embajador digital, tiene que educarse también en lo que está sucediendo. Es muy difícil que tú puedas tomar decisiones o retar a tu equipo si cuando se te presentan conceptos que puedes aprovechar no los tienes a mano. Hay algo que los empresarios históricamente han hecho muy bien, que es la relación que se tienen entre ellos para hacer negocios. Y cuando tienen la posibilidad de hablar, oye, ¿y tu industria cómo va? ¿Y la mía qué está haciendo? Y demás. Es muy importante involucrar en el hábito de la conversación empresarial qué estás haciendo para transformación digital, qué tecnología estás usando, cómo estás cambiando la cultura de tu empresa para usar los datos que tienes hoy. Hoy, el dueño de una organización, el dueño de una empresa tiene la oportunidad de hacer esto. En México hay muchos casos en los que, por ejemplo, la venta directa, cuando tienes diferentes agentes no necesariamente educados digitalmente, tú quieres que utilicen una página de e-commerce o utilicen una aplicación para decirte qué es el hábito de las personas que son clientes de ellos a los que quieres venderles y los estás usando como fuerza de venta en directa tuya y lo único que piensas es, bueno, te voy a poner una aplicación. Si no le hago la experiencia de venta a este tercero mejor, va a ser muy difícil. Entonces, el hábito de generarse y de reinventarse y de poner el proceso desde una perspectiva diferente, creo que pasa definitivamente, y como lo decía al comienzo, por darse la oportunidad de equivocarse y de educarse. Y es lo fantástico de la transformación digital. Muchos de nosotros, no vamos seguramente a hablar, hablemoslo más desde la experiencia que desde los años, hemos visto grandes olas tecnológicas que necesitaron muchos años para darse cuenta que había una inversión que no era la correcta. Hoy, totalmente mandado a recoger. Hoy puedo probar y puedo seguir. Y pegado al concepto de seguridad, para terminar de contestar la pregunta, hay un concepto sobre la seguridad que creemos nosotros es fundamental en la transformación, que se convierte en confianza. La confianza que cuando yo no tengo a alguien que me está en el banco atendiendo, que no me está mirando a los ojos, o cuando voy a comprar un teléfono y no me está mirando a los ojos, sino que estoy interactuando a través de una página o de un bot y me piden mi tarjeta de crédito y me dicen cuáles son mis preferencias. Si yo no confío, aunque la página tenga toda la seguridad del mundo, si yo no tengo confianza, va a ser muy difícil que un nuevo modelo de negocio se lleve y se ejecute como tiene que ser. Servicios siempre disponibles, información siempre relevante y una experiencia diferente para el cliente es lo que hace que yo confíe. Y allí, por toda la base, seguridad, nube y todo lo que ofrecemos como servicios, se puede fundamentar. Pero por encima de todo, la confianza. Entrega lo que prometes. Es fundamental en la transformación digital. Sí, hablamos de muchísimos conceptos, de flexibilizar a la organización y la parte de la mentalidad de los empresarios para bajarse un nivel y poder convivir con el equipo, poder experimentar y no tener miedo a equivocarse. Al final, si me equivoco rápido, más rápido voy a encontrar la solución, ¿no? Y de pronto también toda esta estructura interna que debe mover todo el engrane interno para poder dar una respuesta rápida y utilizar las herramientas que están disponibles en el mercado para poder llevar esta respuesta de manera rápida y confiable, ¿no? ¿Cómo podemos hacer este
trabajo, Laureano, de poder dar información confiable y relevante en tiempo, en todo momento, en cualquier lugar, si estoy en el avión o si estoy en mi casa, si estoy en el coche. ¿Cómo puedo yo, empresario, tener esa certeza de que estoy teniendo la información confiable? Y del lado del usuario, ¿qué le podemos decir? ¿Qué hábitos y qué costumbres y qué pueden compartir o no que se colectan en ciertos datos, qué es riesgoso y qué no es riesgoso? Sí, seguro. Bueno, primero, nosotros, la plataforma que ofrecemos es totalmente agnóstica. Con eso lo que te quiero decir es, podemos conectarnos a Salesforce, podemos conectarnos a Huawei, podemos conectarnos a prácticamente cualquier plataforma y con ello, primero, adoptar las medidas de seguridad que ellos ya han implementado y hacer uso de ellas. Entonces, una vez que nosotros hemos logrado, nosotros llamamos tener una experiencia interconectada, poder tomar información en tiempo real de los generadores de información, eso puede dar la certeza a los empresarios de que la información que están viendo es información en tiempo real. Evidentemente hay diferentes escenarios que debiéramos estar viendo y no necesariamente toda la información tiene que ser en tiempo real. Hay informaciones que financieramente deben ser estadísticas, pero hay informaciones que necesitamos para tomar una decisión en este momento. De pronto en el sector financiero, que es el que tiene una transaccionalidad muchísimo más alta, deben tomar decisiones porque eso puede representar un impacto financiero muy grande para la organización. Entonces, estas empresas, estos empresarios deben estar confiados en que nosotros proveemos de esa plataforma y que esta iniciativa, estos procesos de transformación digital, hoy día les permiten traer información prácticamente de cualquier lugar, en cualquier momento. Joaquín, ¿cómo es que las nubes nos pueden ayudar a tener esta información en cualquier momento? ¿Y qué podemos decirles a los empresarios de qué tan seguro es mantener mi información en esa nube? ¿Alguien la puede ver por mí? ¿Me la pueden robar? A ver, la respuesta corta es por supuesto que no, y yo te diría que cualquier proveedor de nube, y por supuesto nosotros como Huawei, te puedo asegurar que invertimos más en seguridad que cualquier empresa individual. Entonces, los procesos que tenemos incorporados de seguridad en los dispositivos, en los mismos procesos y en todo el ecosistema que tenemos, está certificado y probado más allá de lo que puede hacer una empresa por sí sola. Y voy a sacar de aquí, por supuesto, a la banca, que creo que la banca se cuece aparte, ¿no? Porque tienen sus propios lineamientos. Pero hay dos modelos también en cualquier nube pública. Tú puedes estar compartiendo una nube pública, pero con tus recursos asignados. ¿Es más caro? Sí. Si te sientes más cómodo así, lo puedes hacer. O puedes compartir recursos, pero el compartir recursos no implica que estás compartiendo tu información. Aquí estamos en un hotel, comparten un edificio, pero cada uno de los huéspedes tiene su propia habitación y no comparte con nadie más. Así es una nube. Es una infraestructura común a la que mucha gente tiene acceso, pero cada quien es dueño de su propia parte y de su propia información. ¿Podemos decir que los empresarios podrían conservar en mejor estado su información estando en una nube que estando en una infraestructura física? Es decir, yo tengo mi servidor, mi archivo en mi oficina, ¿por qué me motivaría a irme a una nube en lugar de tener la información aquí cerca de mí? En términos generales yo te contestaría que sí. Digo, habrá casos particulares de personas que tengan muy bien resguardadas su propia información, o empresas en este caso. Pero en términos generales, una nube va a ser más segura porque tiene muchos mecanismos. Además de que de una manera accesible podemos tener mi información aquí en México, en la nube en México, pero replicada en la nube que tengo en Chile, o en la que tengo en Perú, o en la que tengo en Brasil, y me da diferentes niveles de seguridad
y de protección de mi información. Si yo lo tuviera en mi empresa, por supuesto también podría hacer algo así, pero me cuesta más. O sea, hay bancos concretamente, y lo digo porque tienen sus grandes centros de datos y además tienen otro centro de datos alterno para hacer esas funciones. Pero ¿cuántos millones tuvieron que invertir en toda esa infraestructura? Ahorita lo podemos hacer bajo demanda en un modelo de renta, en una infraestructura totalmente segura. Dos, nosotros somos muy creyentes que la información tiene que estar cerca de la fuente de la información. Entonces, estamos teniendo un footprint en toda la región de Latinoamérica, de manera que tus datos están aquí en el Estado de México. Y si va a estar en algún otro lugar replicado, bueno, sabemos en dónde está. No hay grandes distancias, no tenemos ningún tipo de afectación ulterior. Entonces, creo que eso nos da dos ventajas. Seguridad, sí, pero te voy a meter otro concepto que es el tener microlatencia. Eso nos va a ayudar también en la transformación digital, porque al tener servicios de cómputo muy rápido, vamos a poder desarrollar servicios, sobre todo en el campo de Internet de las cosas, donde la respuesta va a ser muy rápida, van a regresar los datos y vamos a generar más información y más servicios. Entonces, ahí vamos a tener un doble efecto. Está cerca tu información, la tienes en un lugar seguro y con una velocidad muy rápida, ¿no? La microlatencia va a ser cada vez más importante. Ahorita tal vez todavía no la vemos, pero creo que este tipo de transformación y de servicios nos sucede que no lo uso porque en realidad no lo conozco y no sé que existe, pero que en el momento en que tengo acceso a él, va a explotar, como el teléfono celular fue en algún momento, ¿no? Pues no lo uso porque muy poca gente tenía. Ahorita, pues el 70% de la población lo tiene y es prácticamente de uso indispensable para todos. Así van a suceder con muchos servicios que las mismas empresas van a ir generando. Y lo mejor de todo, voy a poder tener aquí los datos sin preocuparme de quién le está dando mantenimiento porque hay toda una infraestructura atrás. Por supuesto. ¿No? Ahora, pensando en esos datos que vamos a colectar en la nube, son datos de muchas fuentes, de PCs, de hojas de Excel, de las redes sociales. ¿Cómo hacemos o qué podemos recomendar a los empresarios para poder colectar la información que de verdad necesito? Porque de toda esa, a lo mejor necesito un pedacito de aquí y un pedacito de acá. No necesito procesar el 100% de los datos, solamente aquellos que me van a dar un informe para tomar decisiones. ¿Cómo es que se hace este proceso? Sí, justamente te voy a poner un ejemplo para clarificar esto. Es bien interesante, porque tiene que ver con datos en premisa, datos en la nube, datos en todos lados. Para eso nos llamamos que tenemos un hub de datos. Y un ejemplo muy sencillo es, por poner un ejemplo de industria, es Fórmula 1. Fórmula 1, un auto transmite información a través de 30,000 canales, desde el auto hacia el centro de datos local y con un delay, hablando de latencia de 1 milisegundo hacia Londres, hacia Inglaterra, hablando de la escudería a la cual patrocinamos. Y bueno, este mundo de datos que genera un auto, que es alrededor de 4 a 6 gigabytes, es procesado en tiempo real por una plataforma analítica con ciertos patrones. Patrones que, dicho sea de paso, los genera la gente de negocio, no lo generan los ingenieros. Lo genera la gente de negocio con ayuda de los ingenieros. Y esto, imagínate cómo es ahora el proceso de transformación digital, donde antes decían que ganaba una carrera el que tuviera el mejor auto, después el que tuviera el mejor piloto. Hoy las carreras las ganan quien hace la mejor interpretación de los datos. Y esos datos están en Europa, están en el garage local, están generándose en tiempo real en los autos. Entonces, eso te puede dar claridad sobre la confianza que puedes tener en la interpretación, en el análisis, en el procesamiento de los datos. Todos los datos van a viajar porque puede haber una variación, puede haber un patrón en un dato en particular que te haga tomar una decisión diferente. Eso ha hecho que hoy día a nuestros clientes puedan tener éxito en las decisiones que están tomando. Y como Fórmula 1 tenemos clientes en banca y los procesos digitales, procesos de transformación digital pueden aplicar
prácticamente para cualquier industria. Entonces, tenemos que conjuntar a los expertos de negocio con los expertos en las herramientas digitales para poder de verdad tener éxito. Y hablando de tantas herramientas digitales, porque hablamos de la nube, hablamos de los datos, hablamos de la inteligencia artificial, hablamos de los CRMs, ¿cuál es el verdadero reto para ustedes como empresas expertas en tecnología en el momento que van al mercado para captar el talento? ¿Tenemos ese talento ya listo en el mercado para trabajar? José Luis. Yo creo que sí. Yo creo que tanto nuevas generaciones, y si yo quisiera llevarlo un poco de tema general Latinoamérica, particularmente a México. Creo que se han venido desarrollando capacidades de conocimiento y hoy en día tenemos una generación que ha sido expuesta a información y expuesta a datos y expuesta a conocimiento como ninguna otra. Nuestros propios hijos, los universitarios de hoy, las carreras que existen hoy ponen un reto grandísimo a una generación que nos reta a generaciones previas a cómo tener que hacer nuestro día a día y nuestros negocios. Son quizás la base de conocimiento más ansiosa que existe, porque viven constantemente con la insatisfacción de que lo que ya sé me sirve. Y eso hace que todos estos procesos de transformación, tú encuentras personas relacionadas a mercadotecnia, encuentras expertos ingenieros en científicos de datos, neurocientíficos, muchos psicólogos trabajando alrededor de la data y de la información de comportamientos, que hoy es inimaginable el poder que tienen. ¿Qué creo que nos hace falta? Escucharlos más, dar mayores oportunidades para que ese talento enriquezca a las empresas. No viene solamente desde la inquietud, desde el aprendizaje, sino viene también desde la experimentación y la aplicación que tienen en las empresas. Entonces, traer personas que tienen una visión diferente, una formación diferente, poner retos que además nos pongan retos a nosotros mismos, yo creo que es muy importante. Tú hiciste, en varias de las preguntas que nos hiciste, tratabas de traducir la complejidad técnica que nosotros tenemos en aplicabilidad del negocio. Y yo creo que esa generación, contestando tu pregunta, está más lista que los tecnicismos que hay hoy. Cualquiera de nuestros usuarios tecnológicos ni siquiera saben la tecnología que está atrás. Si nadie dice, estoy utilizando un microservicio que tiene un container que va por un dato que se integró con un API, que le enriquecí con un algoritmo y me dio cuál es mi preferencia. Nadie piensa en eso. Y los empresarios no quieren saber, solo quieren resolver exacto. el problema. Y la nueva generación lo que sí tiene muy claro es para qué está sucediendo eso que está ahí. Entonces, yo creo que hoy estamos con una base de conocimiento a explotar y hacerlos mucho más vinculantes en un proceso que este año nos enseñó a que tenemos que escucharnos más entre todos. Entonces, sí tenemos muchísimo talento disperso en todo el país. El tema es, hay que darles una oportunidad. Estoy de acuerdo, en parte, porque en parte hay que reconocer también que tenemos una falta de recursos que sepan de Big Data y de inteligencia artificial, y creo que no es un efecto México, es un efecto mundial. Y ahí hay que acelerar mucho el paso. Es un gran reto y las organizaciones van a tener que hacer un reshaping, retooling de la fuerza de trabajo que se tiene, porque el que ve ahorita el servidor físico en la empresa, bueno, él ahora va a tener que ser el que administre recursos en la nube, y las personas que le ayudaban ahora van a aprender a hacer probablemente ingesta de datos y extracción de información. Estoy inventando, pero hay nuevos roles que están surgiendo, y esos nuevos roles, la gente que está actualmente trabajando tiene que estar muy lista para ver ahora cómo me muevo. O sea, el que administraba una base de datos tradicional en una empresa grande, pues probablemente en unos años van a decir, oye, pues ya no usamos bases de datos relacionales, ¿no?
Digamos que para que estas empresas tengan éxito necesitamos esta fuerza laboral. Y esta fuerza laboral requiere desarrollar una habilidad completamente diferente. Antes teníamos al ingeniero gurú en tal equipo, en tal software, y ahora necesitamos que estos ingenieros y que otras carreras aprendan de diferentes temas. De esa manera pueden ser más exitosos. Y hablando de esto… Perdón, nada más incorporar un rol que se me hace muy importante es un integrador. Un integrador que tenga una visión de necesidad de negocio, que entienda muy bien las nuevas herramientas y que tenga algo de conocimiento técnico, algo para poder integrar las soluciones. Creo que ese es un rol que va a ir evolucionando y también va a ser muy necesario tenerlo. Tú preguntaste cuál es el principal reto que tenemos, y no puedo hablar obviamente por ustedes, pero yo creo que uno de los principales retos que tenemos es la cantidad de veces que durante la semana, con clientes o en nuestras propias empresas, decimos, es que ya no se hace así, es que esa no es la forma de hacerlo, es que ya no tardamos meses, ahora son días, es que ya no necesito que sea programado así, sino que sea pensado de esta forma. Que nosotros seamos, y volviendo al reto de los empresarios, que se den la oportunidad, sí o sí, de escuchar que cambió, que no hay atrás, que no hay una forma diferente de hacer negocios, que no sea cambiando procesos, poniendo al cliente en el centro y habilitando una transformación. Digamos que tenemos que invitar a estos empresarios a realmente habilitar dentro de su cultura una respuesta ágil con estas mesas redondas donde tenemos diferentes especialistas, uno de ellos el arquitecto o el integrador, pero también a mí me parece muy importante que las personas tengan esta cultura apoyada por las empresas y las instituciones educativas de autoestudio, porque no va a ser posible que la academia les lleve a todos estos conocimientos de manera ágil, ¿verdad? Sí, sin duda, ese es un reto muy importante, poder disponibilizar no solamente las herramientas, es decir, que el arquitecto, el integrador, que el estudiante, que el ingeniero pueda hacer uso de las herramientas. Eso implica evidentemente que las herramientas, la tecnología debe ser lo suficientemente adaptable y fácil de utilizar para implementar, pero también por otro lado disponibilizar el conocimiento, aprovechar hoy día los canales digitales que ciertamente están muchísimo más maduros y disponibilizar estos conceptos que ellos no conocen para evitar decir justamente eso que incurrimos, ya no se hace así, bueno, entonces ¿cómo se hace? ¿Cuáles son las tendencias de la tecnología? ¿Cuáles son las tendencias del mercado? ¿Cuáles son las tendencias de la industria? En la medida que podamos disponibilizar esto y generar mayor conocimiento e interés en los usuarios finales, en los empresarios, esto va a ayudar evidentemente a revolucionar todavía más la transformación. En 40 segundos, cada uno de ustedes, ¿cuál es el principal consejo que le podemos dar a estos empresarios para adaptar esta transformación digital de manera constante en este nuevo normal? Como en las albercas, que le entren, que se permitan equivocarse, que definan realmente metas asequibles a corto plazo y vayan avanzando. No es un proyecto de transformación, es la colección de muchos pequeños proyectos en una dirección correcta. Excelente. De la misma línea, y lo único que quizás agregaría adicional es pon al cliente en el centro, piensa en el cliente como un generador de comportamientos que te ayudan a que tu negocio sea mejor. Y es exactamente lo mismo, prueba, escucha, aprende, reaprende, escucha, prueba, y no esperes a mañana para comenzar a optimizar un proceso que hoy ya podría estar pasado de moda porque pudo haber sido diferente. Piensa que siempre vas detrás, y yo creo que la oportunidad de equivocarse en este mundo hoy de transformación digital es quizás de lo más importante. Sí, yo complementaría con la priorización que se debe dar. Si bien es cierto, hay que verlo por partes, es una cadena de procesos, una cadena que se debe ir engranando, se debe ir interconectando, priorizar los procesos más visibles hacia el usuario final, hacia los clientes, disponibilizar esa capacidad de transformar, de convertir algo complejo en algo muy sencillo, en algo adaptable, y que obviamente pregunten por referencias, ¿quién más lo ha hecho?
no necesariamente la misma industria, porque algunos de los procesos son muy similares en diferentes industrias. Poder pedir referencias, que exijan tener referencias con clientes que se hayan enfrentado al mismo reto y cómo lo han solucionado. Con eso, evidentemente, pueden minimizar la curva de adopción de esta transformación digital, porque ya no van a probar, ya van a escuchar la experiencia de alguien que ya lo hizo, a qué problemas se enfrentó y cómo los resolvió. Entonces, las personas al centro, ya sea el cliente, el usuario, el colaborador, para que se puedan tomar decisiones. Tener dentro de la estrategia corporativa de esta visión de negocio el uso de las herramientas digitales para poder hacer un mejor uso de los datos para tomar decisiones, flexibilizarnos y fomentar en esta nueva cultura el autoestudio para que las personas aprendan diferentes habilidades y puedan desempeñarse en nuevos trabajos. Pues les agradezco muchísimo su tiempo, su experiencia para ser compartida con nuestra audiencia y les deseo que tengan una muy buena tarde.